¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. Hoy quiero compartir una vez más este diario de oración, sabiendo en Dios que siempre Él tiene una palabra para nuestras vidas. Él está edificando nuestras vidas a través de esta palabra que sale todos los días. Amén. Bueno, hoy, jueves 24 de febrero, el título de esta mañana habla del yo perdido. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 27. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muchas personas están atrapadas en la confusión. De hecho, que el ser humano nace separado de Dios a través del problema original, del problema fundamental de la humanidad. En Génesis 1:27 nos muestra y nos habla de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero vemos también que en el capítulo 3 el hombre pierde esa imagen, pierde esa autoridad que Dios le da en Génesis 1:27 y Génesis 1:28. Es por eso que la gente está atrapada en mucha confusión a través de la ideología de género, a través de la religión, la política, la ciencia, en fin, hay muchas cosas en la mente, en el corazón de la persona que no le permite realmente tener una vida tranquila, clara y sin confusión. Pero Dios nos guía en sus respuestas importantes. Pero muchos caen en la realidad del presente y junto con los problemas caen en quejas e incredulidad. Es evidente que el ser humano siempre busca respuestas y las busca a veces en los lugares equivocados. Lo busca en los brujos, los chamanes, lo busca en las cartas, en fin. El ser humano busca respuestas a tantas preguntas que tiene. Pero acá nos habla hoy el diario de oración del tema del yo perdido, el yo perdido en Génesis 3. Entonces dice ya que Dios nos guía en sus respuestas importantes, en el itinerario, en el plan que ha establecido para nuestras vidas. Dios ha separado un tiempo importante para poder recibir estas respuestas que son importantes para nuestras vidas. Pero hay mucha gente realmente que cae en su pasado, en su presente, junto con los problemas que se originaron en Génesis 3, los 12 problemas fundamentales, y caen en quejas e incredulidad, porque no encuentran una respuesta, no encuentran la felicidad, no encuentran solución a su problema. Pero dice los 7 remanentes de la Biblia, buscaron las respuestas y dejaron las obras maestras que conectaron con la luz a las 237 naciones, con el trono celestial, el poder que trasciende el tiempo y el espacio en los momentos más difíciles. Entonces, estos hombres de la Biblia, de hecho que no solamente son 7 remanentes, sino también son hombres y mujeres de Romanos 16, también los hombres y mujeres, los héroes de la fe de Hebreos 11. Hay muchos hombres, pero especialmente estos 7 remanentes de la Biblia encontraron respuestas y dejaron un legado de fe, de obra y testimonio, porque ellos se aferraron y conocieron de una forma personal y restauraron su identidad delante de Dios. Entonces, en cada momento difícil que les tocó vivir, ellos pudieron dar una respuesta o encontrar una respuesta en Dios y darle una respuesta al mundo. Haber sido esclavizados, haber sido llevados en cautividad y haber sido llevados o estar colonizados les permitió realmente experimentar la respuesta en Dios en su vida. Me refiero al pueblo de Israel, que fue esclavizado por Egipto por más de 400 años, fue llevado en cautividad por el imperio poderoso en ese tiempo, al igual que Egipto, el imperio babilónico, y también que fueron colonizados por Roma. Entonces, en medio de estos eventos, en medio de esta persecución, en medio de este caos, sufrimiento que sufrió el pueblo de Israel, ellos vieron y Dios los guió a las respuestas verdaderas e importantes.
En el punto número 1, estos 7 remanentes descubrieron el camino en sus oficios. A pesar de que ellos habían perdido el yo inicial, el yo creado por Dios, dentro de la identidad, dentro de la autoridad de Génesis 1, 27 y 28, ellos pudieron descubrir, cuando se unieron al pacto, en el camino en sus oficios. ¿Qué descubrieron? Las personas que escucharon la palabra y oraban, descubrieron el camino en sus oficios. ¿Amén? Siendo pastores de oveja, obreros, gente profesional, ellos pudieron realmente encontrar, descubrir el camino en medio de lo que ellos estaban haciendo, en medio de los oficios, en medio de las habilidades que ellos tenían. Estoy refiriendo a los 7 remanentes de la Biblia, y los hombres, las mujeres de la fe encontraron el camino, descubrieron esta respuesta. También recibieron las bendiciones y la respuesta de 100 años y de 1000 años. Es decir, su descendencia, su linaje familiar fueron bendecidos, porque en medio de sus oficios encontraron el camino, dentro de que ellos escuchaban la palabra y oraban, aferrados al pacto, aferrados a lo que Dios había establecido para sus vidas y para sus familias. Ellos pudieron ver las cosas que los adultos no vieron. Aunque fueron llevados en cautiverio, ellos vieron lo que las cumbres de esa nación no pudieron ver. Y fue transmitida la solución mediante ellos. Esto es la bendición de los que poseen la imagen de Dios, el yo restaurado por Dios. Entonces, ellos pudieron ver las cosas que los adultos no podían ver. Los adultos estaban preocupados, quejándose, murmurando. Nos referimos al pueblo de Israel en el desierto, mientras los jóvenes estaban orando, aferrados a la palabra, aferrados al pacto. Los adultos estaban en queja, todavía tenían cosas grabadas en su mente, en su corazón. Ellos querían regresar a Egipto, estaban centrados en sus cosas, en cosas físicas, y no vieron más allá, que los remanentes sí pudieron ver. Entonces, a pesar de todo lo que habían sufrido, ellos vieron lo que las cumbres de esta nación no pudieron ver. Los líderes políticos en esa época estaban atrapados en problemas espirituales, estaban atrapados en conflictos bélicos, en guerras, pero los jóvenes y los remanentes encontraron una solución, y ellos pudieron dar la solución al faraón, a los reyes, a los emperadores de ese tiempo. Los jóvenes, los hombres y mujeres que se aferraron a este pacto, le pudieron dar respuestas a estos líderes. Entonces, esto es la bendición de los que realmente poseen el yo creado por Dios, la imagen de Dios. Génesis 1:27. Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Amén. Punto número 2. Descubrieron el camino de la vida. No solamente descubrieron la oración y la palabra en medio de los conflictos, sino también descubrieron el camino de la vida. Nosotros podemos descubrir el camino de la vida con las cosas que Dios nos dio, el campo dado por Dios y con la identidad que Dios nos dio. Entonces, esta mañana entendamos eso, que nosotros realmente podemos descubrir el camino de la vida con las cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Esas 4 cosas que perdimos en el huerto del Edén. Perdimos nuestra identidad, Génesis 1:27. Perdimos nuestra autoridad, de Génesis 1:28. Perdimos el pacto, de Génesis 2, del 15 al 17. Y perdimos la familia, de Génesis 2, del 20 al 25. Entonces, estas 4 cosas nosotros tenemos que recuperarlo. Lo hemos recuperado en Cristo. Entonces, tenemos que descubrir el camino de la vida con las cosas que Dios nos ha dado, el campo dado por Dios y con la identidad que Dios nos ha dado. Que esta mañana podamos entender eso, que tenemos que descubrir el camino donde Dios ha preparado, ha trazado el itinerario, el plan absoluto, para que nosotros podamos caminar rumbo a la evangelización del mundo. A margen de nuestros logros personales, nuestros títulos, trabajo, familia, todo lo que tengamos en mente, al margen de eso hay un plan absoluto, hay un itinerario, hay una corriente que tenemos que seguir para poder cumplir realmente el deseo de Dios, de evangelizar a las 237 naciones.
Entonces dice acá que Dios preparó completamente las respuestas para que seamos utilizados en detener los desastres. Y esto es lo que llamamos la vida del evangelista. Que en esta mañana podamos entender y conocer y experimentar lo que Dios ha preparado completamente. Es las respuestas para que seamos utilizados como esos evangelistas, como esos remanentes, como esos discípulos que puedan dar realmente respuestas en medio de los desastres. No solamente dar respuestas, sino también detener los desastres. Y a esto realmente Dios nos llama como la vida del evangelista, la vida del discípulo, la vida del obrero de Dios. Todos los testigos de la Biblia caminaron, ¿por qué? Por el itinerario para detener los desastres. Dios, en medio de los conflictos, siempre levantó un hombre, una mujer, un remanente, aferrado a la palabra, a la oración y al pacto, para poder dar respuestas en medio del caos, en medio del sufrimiento, en medio de las guerras, en medio de la confusión. Ese hombre ha sido levantado por Dios para hacer respuesta en medio de los conflictos. Entonces, descubriendo el al-in, o sea, se refiere a dentro de todo, esos son términos en inglés, en su camino como testigos, y de ahí sale la especialidad para que completamente al-out podamos realmente descubrir como testigos la especialidad que Dios nos ha dado. Dentro de todo esto, tenemos que descubrir realmente como testigos lo que Dios ha preparado para nosotros, la especialidad, el talento, la habilidad, el oficio. Entonces, en ese momento, las respuestas hacen que todo cambie. Amén. Tomarán lugar en las familias, en las iglesias y en el movimiento del RUTC. ¿Qué significa RUTC? Son siglas en inglés que habla de nuestro centro de entrenamiento para la unificación de remanentes. Entonces es un movimiento, es un centro dentro de nuestra congregación, dentro de la sede principal, que hacemos para preparar a los remanentes, a los jóvenes, que puedan encontrar realmente su especialidad, su oficio, el don, los talentos que Dios ha preparado, para que ellos realmente puedan dar respuesta y sean testigos absolutos de que Cristo, de que Jesús es el Cristo, aquel que ha solucionado todos los problemas de nuestras vidas. Amén. Entonces, que en esta mañana descubramos el yo creado por Dios. Amén. Entonces, la oración esta mañana, que realmente podamos aferrarnos al pacto, que podamos aferrarnos a la palabra, que descubramos realmente el yo, no el yo creado por el mundo, fuera de Dios, sino el yo creado por Dios desde un principio, que recuperemos la bendición del huerto del Edén, que entendamos realmente de que el sacrificio de la sangre de Cristo, o el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos ha vuelto una vez más al Padre, y es que a través del sacrificio hemos sido restaurados completamente en Dios. ¿Amén? Entonces vamos a orar en esta mañana. Dios, que podamos aferrarnos al pacto correcto y con esto podamos dejar atrás las obras maestras con las tres cosas que trascienden y la respuesta de los tres hoy. Padre, que en esta mañana podamos restaurar esa imagen, esa identidad, esa potestad, esa autoridad que tú nos diste, Señor, y la perdimos en la cruz, en el huerto del Edén, Padre. Cuando el hombre peca, la humanidad pecó, Señor. Pero para eso tú trajiste o enviaste a Jesucristo para que muera y nos redima, Señor, de toda maldición, del pecado, los desastres del infierno, los fracasos, la muerte, la destrucción, la enfermedad, fueron clavados en la cruz del Calvario. Permítenos en esta mañana, Padre, que a través de este diario de oración, los amigos, mis hermanos en Cristo, mi familia pueda realmente encontrarse contigo, Padre, de una forma personal. Y que a través de Cristo, Señor, se ha solucionado el problema fundamental de la humanidad, ese pecado original que realmente el ser humano está sufriendo las consecuencias. Permite que a través de este diario de oración ellos puedan encontrarse contigo, Señor, la respuesta absoluta a un problema original, Señor. Y que podamos entender en esta mañana, Señor, que podamos descubrir realmente
propósito, nuestro yo, nuestra especialidad, nuestro oficio, como evangelistas, dentro del plan y del itinerario absoluto que tú has preparado, Señor. Hay un mundo por salvar, hay una iglesia por salvar. Permítenos en esta mañana encontrar, Señor, encontrar esa respuesta solamente en ti, Señor, esa conclusión en ti, Padre, para poder llevar sanidad, Señor, a un mundo que te necesita. Oramos, Señor, en esta mañana, sabiendo que tú estás con nosotros y disfrutamos cada día de Emmanuel, que está restaurando nuestras vidas. Damos gracias y oramos por esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, hermanos, y que Dios me los bendiga, que me los guarde. Nos vemos mañana sábado, con una vez más con el día de oración, sabiendo de que Dios está obrando en nosotros. Amén. Bendiciones.